Trot 100% integral. Es para vos, es para todos. Bueno, a ver, hay tal vértigo de información que es difícil seguir todo. En el medio, el día viernes, Sam Altman, el dueño de la inteligencia artificial, o por lo menos de OpenAI, inteligencia artificial en Estados Unidos, hizo un anuncio respecto a una inversión en la Argentina, en la Patagonia Argentina, para un gran centro de procesamiento de datos. Santi Siri es emprendedor, divulgador tecnológico, sabe de esto como nadie. ¿Cómo anda, Santi? ¿Cómo andan? Muy buenos días. A ver, ¿qué son estos centros de datos en principio? Bueno, cada vez que le hacemos una pregunta a ChatGPT, esos datos van a un data center, que son los lugares donde se entrenan las inteligencias artificiales y donde proveen las respuestas a partir de ese entrenamiento. Para poder entrenar estas inteligencias artificiales no se puede hacer con una computadora casera, se tiene que hacer con miles de máquinas que usan placas de última generación. Y eso obviamente requiere de mucha infraestructura tecnológica y son estos data centers que hoy se está creando más espacio de oficina para data centers que para seres humanos en estos tiempos que vivimos. Claro. Y por lo que leí, OpenAI no tiene muy pocos de estos centros, planifica hacer 5 en Estados Unidos y el primero que se propone hacer fuera de Estados Unidos sería en la Argentina. Y eligieron la Patagonia por ser por estar alejado de grandes centros urbanos, pero además porque estos centros requieren enfriamiento y es más barato enfriar cuando estás en temperaturas que ya de por sí son frías. Claro, esto es parte de una iniciativa que está impulsada por el gobierno de Estados Unidos a partir de la administración de Trump, que es el proyecto Stargate, donde van a poner a nivel global 500.000 millones de dólares para poder hacer este tipo de data centers, que son estratégicos, son lugares de información muy sensible, donde se toman toda clase de decisiones, además de las preguntas que nosotros le hacemos a ChatGPT. Argentina tendría, a partir de esta carta de intención que se firmó el viernes pasado, unos 25.000 millones de dólares designados para poder hacer data centers en la Patagonia, donde las bajas temperaturas son muy favorables para poder enfriar la temperatura que levantan estos centros de datos. Y por otro lado también porque somos un país lejos de focos de conflicto, lo cual lo vuelve un lugar relativamente seguro como para poder albergar esta infraestructura. Ahora, esto, Santi, ¿da mucho trabajo, da poco empleo, da rentabilidad? O sea, ¿cuál es el beneficio para la Argentina? Entiendo lo que le conviene, digamos, a OpenAI, porque la Patagonia podría ser un buen lugar. ¿Qué nos conviene a nosotros de esto? Es una gran pregunta. Creo que tenemos que dar estos debates en la sociedad, evitar que esto sea un Potosí del siglo XXI y simplemente sea proveer energía al cómputo y nada más. Creo que indudablemente una inversión en inteligencia artificial de esta naturaleza, se estima que esta planta va a tener 500 megawatts de energía destinados a inteligencia artificial. Esto es más que el resto de Latinoamérica combinado. Es un artefacto extremadamente relevante para tener en nuestro suelo, en nuestro país. Yo creo que seguramente va a dar mucho empleo directo de gente especializada en la materia, pero sobre todo va a dar empleos indirectos que contribuyan a desarrollar una industria de inteligencia artificial, porque estas inversiones generalmente lo que generan es que, además de que venga OpenAI, eventualmente también vendrán otras compañías con otros proyectos o incluso emprendimientos argentinos que puedan beneficiarse del acceso a esta infraestructura en nuestro país. La figura clave en todo esto es un físico argentino que falleció trágicamente haciendo montañismo hace pocas semanas, justo antes del anuncio. De hecho, Sam Altman en el anuncio lo menciona. Sí, Matt Travisano, personalmente un amigo muy querido mío y un amigo muy querido de toda la industria tecnológica de Buenos Aires, de Argentina, un chico de San Martín, de la provincia de Buenos Aires, que llegó a estudiar en el MIT, físico de la UBA. Fue una de las grandes mentes tecnológicas de la Argentina. Mirá. Él estuvo involucrado directamente en las negociaciones con Sam Altman y OpenAI. Y la verdad que la Argentina necesita muchos Mats. Es un ejemplo extraordinario el talento que tenía, la visión que tenía, una persona realmente muy querida por toda la industria tecnológica y nos llena de orgullo que bueno, su legado sea justamente hacer que vengan estas inversiones en materia de inteligencia artificial al país. Pero bueno, digamos, es el anuncio de Sam Altman, falta, digamos, tardaría todo esto en concretarse. Es una carta de intención, un letter of intent, es un compromiso a potencialmente hacer estas inversiones.
creo que ahora en adelante habrá que dar los debates necesarios para que esto sea lo más beneficioso posible para nuestro país. Claro. Santi Siri, gracias Santi. Saludos para todos, Anzuelo. Hasta luego. Bueno, ahí la Patagonia es loco, ¿no? Como los chinos, digamos, Estados Unidos, de hecho, el ruido con Estados Unidos y China arrancó, me parece que de las cosas que más le habían molestado es esa... como coso de observación Sí. que hay en Neuquén, ¿no? Esa base observatoria que hay en Neuquén, ¿se acuerdan que hicieron una revisión que salió en su momento la canciller Diana Mondino y dijo... Son todos chinos, son todos Son todos iguales, Sí. entonces no pasa nada. Bueno, sí, además de eso hay una intención de los Estados Unidos de tener una presencia fuerte en Tierra del Fuego, particularmente en Ushuaia, de tener un puerto multipropósito en Ushuaia por varias razones. La cercanía a la Antártida. La cercanía a la Antártida y el paso hacia el Pacífico. ¿Por qué? Porque el otro paso que vos tenés es el Canal de Panamá. Y el Canal de Panamá está en su totalidad ocupado por el comercio. Entonces pasan todos los buques comerciales. Bueno, de hecho, una de las primeras preocupaciones de Trump había sido devuélvanme el Canal de Panamá. Panamá le dijeron, no se lo vamos a devolver, ya es nuestro, porque bueno, durante mucho tiempo lo operó Estados Unidos hasta que después se lo transfirieron a los panameños. Bueno, en esa porque discusión... lo había construido Estados Unidos, ¿no? Bueno, pero en esa discusión Sí. también estaba metido China y la discusión con China. Porque Claro, China porque tiene... Estados Unidos decía, se está beneficiando China, que es la que usa el canal. Y además empresas chinas operan puertos en las dos entradas del canal. Salió China, la embajada china en la Argentina, ¿no? El viernes pasado a decir que considera inaceptable los ataques de Scott Bessent, del secretario del Tesoro de Estados Unidos, diciendo en realidad que Milei le prometió que va a sacar a China de la Argentina a cambio de los acuerdos con los Estados Unidos. Dijo, Estados Unidos está en una nueva guerra fría, se cree que América Latina todavía es su patio trasero, que es un poco lo que viene a intentar Estados Unidos geográficamente, geopolíticamente ahora, ¿no? Volver a reafirmar su hegemonía en un mundo multipolar, donde quizás estas opciones ya no es como cuando el mundo estaba partido en dos. O sea, los países también tienen la opción de jugar diplomáticamente y no necesariamente casarte con uno solo. Pero de fíjate... hecho, la pregunta, ¿no?, que hacía Manuel Álvarez Agis sobre el comercio exterior argentino. Sí. ¿Con quién es más complementario el comercio exterior? Si bien China tiene prácticas muy agresivas, China es mucho más socio comercial de las exportaciones argentinas que Estados Unidos. El perfil productivo de la Argentina, salvando las diferencias de mercado, de inversión, el perfil productivo de la Argentina es muy similar al perfil productivo de los Estados Unidos y es muy complementario del perfil de China. ¿Esto qué significa? Si nosotros hacemos lo mismo que hace China, nos compran porque necesitan mucho más de lo que hacen. Pero además de eso nos compran porque lo que nosotros hacemos les sirve a ellos. Nosotros hacemos cosas muy similares a los Estados Unidos. Alimentos. Competimos en soja. Claro. Competimos en el mundo automotriz, competimos en la industria pesada, somos competidores. Incluso Estados Unidos tiene energía suficiente, Claro. podría llegar a comprar, pero digamos, Argentina ahora apuesta también a que su próximo complejo creador de dólares sea el complejo petrolero. Un dato que tenía que ver con esto que yo te decía de Panamá, China Sí. y todo eso. Donald Trump había dicho que si tenía que usar la fuerza para recuperar el canal, lo iba a hacer. Bueno, finalmente los capitales chinos, hay una empresa china marítima muy grande del mundo, terminó vendiendo su participación en los puertos del canal de Panamá a una empresa de los Estados Unidos. ¿Quién es esa empresa? BlackRock. El Mirá. fondo de inversión le vendió a principios de este año su participación en esos puertos, con lo cual esos puertos ahora están operados por un fondo de inversión que también tiene presencia en la Argentina y que es uno de los que se nombra como que en realidad el salvataje financiero tiene que ver con estos grupos que manejan fondos de inversión con un alto grado de exposición a la Argentina. 8:35 de la mañana y anoche vi un rato de La Voz con los últimos 4